El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado. Profesor, buenos días. Buenos días, amigo mío, y buenos días a los radio oyentes. Bueno, mañana termina el plazo de 2 semanas para ese alto el fuego que tenemos en Irán. No sabemos lo que va a pasar mañana porque las conversaciones no van bien. Hoy se reúnen las partes, pero no pinta bien. Bueno, van a ser unos días difíciles, pero el simple hecho de que haya un proceso de reuniones ya de por sí es un paso adelante, ¿no? Tal como estábamos hace un par de semanas. Yo creo que es un paso adelante y antes o temprano, lentamente, se tendrá que cerrar este proceso terrible que está teniendo unas consecuencias paralelas importantes en el mundo occidental, en la economía me refiero. O sea que antes o temprano tendrá que acabar este dislate, ¿no? Este sinsentido. Y yo creo que ahí hay dos potencias regionales como Turquía y Pakistán que están jugando un papel importante, igual que Egipto, ¿no? En la trastienda hay muchos intereses que que convergen hacia un proceso de paralización del conflicto. Ya se ha dado un paso importante, que es que estos días de cierta tregua que ha habido en la zona, ¿no? Interrumpida por temas muy puntuales y muy concretos, como es el sinsentido que sigue habiendo en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Por cierto, hay unos excesos, unas exposiciones visuales que uno ve en los medios, como por ejemplo el del soldado ayer israelí con un mazo dándole a un Cristo ahí. Son cosas realmente... Y más a la población cristiana, que no tiene nada que ver en esta historia, ¿no? Inexplicable, ¿no? Al contrario, las falanges cristianas siempre fueron aliadas de Israel en contra de, en su día, Al-Fatah y de Hezbollah, ¿no? O sea, los núcleos importantes de los cristianos ortodoxos en el Líbano, ¿no? O sea, son escenas que son realmente lamentables porque se expanden por todo el mundo y lo único que hacen es irritar más enturbiar más el ambiente. Pero bueno, yo creo que estos días ya son el principio del fin del conflicto. Y yo quería pararme un poco en... O sea, que tú crees que mañana... No creo que se acabe mañana. Será un proceso parcial, escalonado, como ha sido en los últimos 10 días, que va decayendo poco a poco. Habrá interrupciones importantes en este proceso, ¿no? Pues lo leeremos, pues un destroyer, un destructor americano, pues ataca o intercepta más bien un barco de bandera iraní. O sea, habrá conflictos de esos puntuales, concretos, muy concisos todos los días, pero esos no enturbiarán lo que yo entiendo que se está acercando cada vez más. ¿El por qué? Porque las consecuencias que se están viendo en Europa van a pesar mucho, en Europa y en el mundo occidental. No nos olvidemos también la repercusión que está teniendo en Oriente, ¿no? En las economías de Tailandia, Birmania, Indonesia, China, Japón, en toda aquella parte del mundo, ¿no? Y eso va a tener su peso. Yo creo que eso va a ser definitivo. Y ahí Pakistán está jugando un papel importante, ¿no? Pakistán es ahora mismo, como potencia musulmana, la única que queda realmente en la región, me refiero, ¿no? Es fronteriza con Irán, ¿no?
es la única potencia musulmana que queda en pie. Y además, no nos olvidemos nunca que mucha gente no sabe que Pakistán es una potencia atómica. O sea, Pakistán hace ya muchos años que tiene un misil y que tiene armas atómicas en la zona, igual que la India, ¿no? Y tiene un peso sobre la política regional, sobre Irán y el mundo musulmán muy importante, ¿no? No nos olvidemos nunca del gran conflicto, ¿no?, que ha habido desde hace 80 años entre la India y Pakistán, ¿no? Y Pakistán siempre ha sido la abanderada, la defensora del mundo musulmán. Bien, es así que ha perdido la mitad de su territorio en su día con Bangladesh, ¿no?, que era Pakistán Oriental. Pero bueno, sigue siendo una potencia regional importante. Y yo creo que detrás de las bambalinas, lo que no se ve es que detrás de Pakistán, yo creo que está jugando un papel importante China. China callada la boca. O sea, la voz de Pakistán es un poco la opinión que proviene de Pekín. Y eso se sabe en Washington, se sabe en París y se sabe en Berlín. Eso se sabe. O sea que Pakistán no solamente está jugando un papel personal propio, porque es país fronterizo con Irán, sino porque detrás hay otra serie de actores tapados. Y entre ellos, para mí, el más importante es China. Y yo creo que tendrá un peso importante estos próximos días. Esta mañana leía que no iba a haber presencia iraní. Sí va a haber presencia iraní. Lo que no va a haber es una presencia principal. O sea, no va a haber jefe de Estado, no va a haber ministro de Asuntos Exteriores, pero Irán está presente en la mesa. Yo no sé si el vicepresidente J.D. Vance, por parte de Estados Unidos, finalmente acudirá. Vance no acudiría si no habría representación de ningún tipo de Irán. O sea que la primera presencia en la mesa del vicepresidente de Estados Unidos es porque hay una parte contraria en la mesa presente, ¿no? Y después está el papel de Egipto, que se habla muy poco, ¿no? Egipto hoy en día en la frontera sur con Gaza, en la parte continental, digamos, el único ejército regular que queda en pie. Muy tocado en los últimos 20 o 30 años por el gasto que le ha supuesto la pérdida de los distintos enfrentamientos que ha habido con Israel. Pero es una potencia que está de pie, una potencia musulmana que está de pie. O sea, por un lado Pakistán y por el otro lado Egipto, ¿no? Y también en la parte norte Turquía. Turquía es ya parte no solamente interesada en el proceso de paz, sino que es importante por su conexión territorial con el norte de Irán, por la zona de lo que llamamos el Kurdistán. O sea, es parte ya interesada, no solamente interesada en el proceso de paz, sino interesada per se por un conflicto que podría tener con Irán por el tema del Kurdistán. Aquí durante los últimos meses se ha barajado la posibilidad que una de las estrategias que podría tener Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Irán era darle poder, darle fuerza, levantar una vez más a las fuerzas kurdas en el norte de Irán, en la frontera con Turquía, para crear un frente norte interno que podría empujar al derrocamiento del gobierno iraní. Eso no ha sucedido. Y no ha sucedido, según mi saber y entender, porque Turquía ha vetado lo que podría ser crear un frente norte, pero que podría tener prolongación en propio territorio
turco, y ya de todo es sabido, es tema de otro día, el histórico confrontamiento entre el Kurdistán y Turquía. Sí, Turquía. O sea que vamos a ver estos próximos días Bueno, ya, mañana. qué es lo que puede ocurrir. Mañana Trump Yo tendrá que decir algo. Yo estoy esperanzado, de que esto culmine, sobre todo por lo que he repetido varias veces, porque ya las repercusiones que tiene en las economías de Europa Occidental son gravosas. Pero Hoy salía en la prensa francesa de esta mañana lo que le ha costado a Francia social y económicamente este conflicto, ¿no? Y ya empieza a ser gravoso. O sea, donde las clases medias en Europa, Italia, Francia, Alemania, ya se están viendo indirectamente involucradas por los resultados y este conflicto. Una pregunta que yo me hago constantemente, si en el estrecho de Hormuz, en esa zona, por ahí se mueve el 20% del crudo, del petróleo del mundo, el 20%, y de ese 20%, el 90% va todo a China, o sea que solamente un 10% iría a otros lugares, ¿cómo está afectando tanto a Europa? Porque es que no solamente es lo que yo llamo el efecto de dominó en las economías, ¿no? Todo aquello que afecte a un gigante como China afecta también a muchísimos países que son compradores o deudores de China, ¿no? Y las grandes compañías gasísticas, las grandes compañías de petróleo, igual que en el mundo financiero, son extremadamente sensibles a cualquier movimiento bélico en cualquier parte del mundo. Es lo primero que se retrae inmediatamente, ¿no? Y hay países que tienen buenas reservas en caso de conflicto, pero hay otros países que no. Pero el efecto dominó en la Unión Europea es inmenso, es muy, 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 muy sensible. Porque si, como dices tú, hablando vulgarmente, si se cierra el grifo del estrecho de Hormuz, suben los precios en el Golfo de México. Al final la repercusión es la misma. ¿Cuál es? Que sube el precio. ¿No? Entonces, hay gente que está ganando mucho dinero en este conflicto, como son las gasísticas americanas, y hay otros sectores, sobre todo en el ámbito de lo social, clase media en Europa, que se están viendo muy afectadas, ¿no? Y después hay otra cosa que no entiendo, todo el trabajo que se ha hecho en Europa con las energías renovables, parece ser que no se ha hecho tanto ahora. No es lo suficiente. No es lo suficiente. No es lo suficiente. Y además con muchas controversias, porque el quid de la cuestión aquí está en la política que se ha llevado en los últimos 20 años de lo que llamamos la descarbonización de Europa. Pero es que esa palabreja lleva además consigo otra, de la cual se habla muy poco. Es que en ese paquete también ha entrado el cerrar las centrales atómicas en muchos países de Europa. En otros no. No, Francia no. En otros no. Francia no. Entonces, donde no se han cerrado, esa energía ha paliado en parte la escasez del gas y de la escasez de la gasolina. Y eso no lo ha suplido energías alternativas como la energía verde. Yo creo que ahí todavía hay un paso importante que dar. Pero siempre, y eso, bueno... Pero está claro que Europa, para poder conseguir eso de la energía verde,
todavía tiene que pasar muchos años, Sí. por lo tanto tendrá que Y muy- trabajar y- con la energía atómica, Y yo siempre... con la energía nuclear. Mi opinión particular es que tiene que haber siempre en todos los países de Europa Occidental, y por supuesto en España, reservas estratégicas importantes para un periodo entre 6 y 12 meses. Para en caso de, nadie lo quiere decir, pero mira, ahora mismo lo estamos viendo. O sea, en caso de conflicto, Ya. tiene que haber reservas estratégicas. En España, con excesiva precipitación, en mi opinión, se han adelantado en el tiempo cierres de las reservas de las minas de carbón en el norte de España. Esas reservas, para casos de extrema necesidad, tienen que estar operativas. No se pueden cerrar y después abrir de la noche a la mañana. Y también España ha ido muy por delante de otros países europeos en su estrategia de cerrar las centrales atómicas, ¿no? Ujú. Yo viendo el proceso que ha habido en otros países europeos, Francia sobre todo, ¿no? Nuestros vecinos, en el caso de Alemania, yo creo que aquí nos hemos precipitado en exceso. Si ya hubiésemos tenido una infraestructura, como bien dices tú, en el tema medioambiental, con reservas eólicas o grandes infraestructuras de paneles solares, que fotovoltaica. fotovoltaica, ¿no? Que España, pues, es la gran Debía reserva debía ser fotovoltaica la reina. de toda Europa. Claro, debía ser la ¿no? reina. De toda Europa. Pero todo este sistema, todo esto no ha funcionado. No, y no te digo ya nada, Marruecos, ¿no? Ya. Marruecos, ¿no? Entonces, cuando se dan políticamente pasos que cara a la opinión pública quedan muy bien, ¿no? Bueno, porque suena bien eso, cerrar las centrales atómicas, ¿no? Crea una corriente de opinión muy favorable entre la opinión pública, pero de ahí a la realidad es distinta. Uh-huh. Solamente se pueden dar esos pasos si tú tienes tus espaldas bien guardadas con energías alternativas. Ya. Muy, muy importante. Ya se vio algo parecido, yo no es un tema que domine mucho, pero hace unos meses, cuando el gran apagón que hubo en España, se echó en falta que en ese mismo momento no hubiese las reservas de energía atómica que teníamos hace 15 o 20 años, ¿no? Ya, pues hay que replantear todo este sistema porque ya con la que ha caído, ya la política hay que cambiarla. Y te voy a decir una cosa, si en el territorio peninsular ciertas dependencias son importantes, imagínate en Canarias. aquí en las islas, en fin. No, ya Benicio Alonso llevaba contando aquí sí, hace 10 años sí, de las centrales nucleares de estas pequeñas, dice, casi las llamaba portátiles, que había que tener una central en cada isla, por lo menos en Tenerife y en Gran Canaria. Aquí dimos un paso, yo lo toqué el otro día, yo sé que es muy, muy, muy polémico, ¿no? Pero yo creo que Europa ha dicho que es energía verde. Sí, pero Europa ha dicho energía verde, pero en los últimos meses, en los últimos 2 o 3 años, verde, pero menos verde. Pero menos verde, porque ha habido repercusiones importantes en la industria del automóvil en Alemania, y eso ha tenido un efecto dominó en la industria automovilística francesa. En fin, todos esos pasos hay que darlos si tienes resguardadas bien tus espaldas en el ámbito de la economía. No se puede mezclar la osadía con pasos que cara a la opinión pública suenan muy bien. Y Europa, poquito a poco, está volviendo a abrir la mano en Polonia y en Alemania,
con las reservas de carbón sobre todo, ¿no? Preveyendo que podría haber una escalada en el ámbito de lo bélico, ¿no? O sea que los pasos hay que darlos siempre para adelante, pero preveyendo siempre que tienes unas reservas estratégicas muy importantes, muy importantes. Ya. Bueno, pues todo esto hay que darle muchas vueltas a partir de ahora porque cualquier conflicto de este tipo, y además ya yo creo que aquí se ha demostrado que se pueden hacer los conflictos que hacen daño a nivel mundial. Ya sabemos dónde hay que ir a tocar, ya sabemos, y yo me imagino que como nosotros lo saben todos, ¿no? Sí, además no nos olvidemos que el tema no está solamente en el estrecho de Hormuz. También están en Bab el-Mandeb, en el otro estrecho, el que lleva directamente al canal de Suez, ¿no? Bueno, ahí está, con Yemen ahí tenemos Entonces, otro problema. Ahí hay un conflicto muy, muy, muy importante donde está implicada también Arabia Saudita, ¿no? ¿Y quién iba a decirnos a nosotros? Se lo leí ayer, ¿no? Que Emiratos Árabes está pasando por problemas financieros importante, imagínate, Emiratos Árabes. Y una última pregunta, que yo también me quedo fuera de juego, te lo digo porque yo estuve el año pasado en el estrecho de Hormuz, tanto en el lado de los Emiratos como en el lado de Omán, porque lo divide el estrecho, lo que es la parte sur, el norte de Irán, evidentemente, pero la parte sur son dos países. Y yo digo, y el estrecho de Hormuz no es de Irán, también es de los Emiratos y también es de Omán, ¿sí? ¿Esta gente no ha dicho ni mu? Esta gente está a expensas, más Emiratos Árabes. ¿A expensas de? A expensas de un paso definitivo que no lo va a dar, desde mi punto de vista, de Arabia Saudí como potencia regional en su enfrentamiento con Irán. Ya. Arabia Saudí. No, nadie. Ni los Emiratos. Allí se espera que todas las estrategias pasen por los pasos que dé Estados Unidos. Ya, pero que no han dicho nada, porque podía decir, mira, es que hay aguas también que son de Omán y hay aguas también que son de Emiratos, no solo de Irán, porque parece ser que el estrecho es de Irán. No, el estrecho, Irán es uno de los países que interviene, porque hay dos países más, uno Omán, que es impresionante, es un país muy grande también. Omán fue antigua colonia británica y que también tiene petróleo, Omán. Sí, y además esa sí que tiene vinculación directa con Inglaterra. Bueno, y hay que decir que Omán hace frontera con Yemen también, o sea, que es tan grande, o sea que eso es un lío ahí en esa zona impresionante. Y bueno, Omán no ha dicho ni mu, porque al final Omán son árabes y los Emiratos también son árabes, Irán también son árabes y al final, bueno, ahí toda esa zona es muy inestable. Y la otra parte que donde está Somalia, eso también es una zona muy, muy inestable, con una inmensa pobreza, ¿no? Bueno, profesor, es un placer, analizar todo esto. La gente nos pregunta, ¿y por qué hablan tanto de temas internacionales? Porque todos los temas internacionales son fundamentales para este archipiélago que está en el Atlántico, ahí perdido en los mares. Es importante. Y más la importante, gente, nuestros radioyentes, queridos radioyentes, se deberían de hacer la pregunta de las repercusiones que pudiese o pudiera tener un conflicto en la economía principal de las islas, que es el turismo. Bueno. Yo solamente digo eso. Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos los radioyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.